Hola colegas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Consultoría Social. Hoy ya vamos por el episodio 4 y hoy vamos a abordar los vínculos intergeneracionales, cuál es su importancia y también por qué es el lema de este año que se sugiere desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que el lema es: fortalecer la solidaridad intergeneracional para un bienestar duradero. Acá lo que hacen es enfatizar la importancia del cuidado y el respeto entre generaciones para construir sociedades fuertes, preservar el medio ambiente y compartir la sabiduría para un futuro mejor. Ahora me gustaría saber de Ángeles, que es quien me acompaña, y bueno, me faltó presentarme, pero yo soy Paula y me encargo de la parte de medios y comunicaciones en la consultora, y nos acompaña también Ángeles, que es la directora. Ángeles, decime, dentro del trabajo social entiendo que se trabaja esto de los vínculos entre las diferentes generaciones, pero quería saber de vos por qué es importante trabajarlos. Trabajar los vínculos intergeneracionales, eh, antes que nada saludarlos a todos y agradecerles, perdón que me olvidé, la participación activa que han tenido en la visualización de los podcasts anteriores, y esto a nosotros nos motiva a seguir, creando nuevas temáticas, respondo a Paula. Los vínculos intergeneracionales son súper importantes y además son vínculos que se deben de generar desde la niñez, porque a partir de ahí es donde nosotros ya desde muy pequeños aprendemos a valorar, a respetar, a considerar y a contemplar las diferentes generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando somos niños nos comunicamos o nos vinculamos generalmente con el grupo de pares en la escuela, con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros maestros. Pero a medida que vamos creciendo también nuestros círculos intergeneracionales van cambiando, pero a su vez van aumentando también. Y algo bien importante es que, en esta oportunidad vamos a hacer un mayor hincapié en lo que es los vínculos intergeneracionales entre los adultos mayores y el resto de la sociedad, es decir, entre niños, adolescentes y jóvenes. Desde Consultoría Social siempre pregonamos por el respeto mutuo y el respeto sobre todo de los derechos humanos, tanto de los adultos mayores como de todos, como de todas las personas, ¿verdad? Em, no sé, Paula, digo, si tú me querías preguntar algo porque me quedé como ahí cortada. Claro, porque, a ver, nosotras traemos esta temática y lo vamos a abordar desde esta población de los adultos mayores, porque entendemos que muchas veces es justamente una población que termina olvidada, ¿no? Claro, Que y desde algo. consultoría social por muchos años se trabajó con esta población, entonces nos parece importante desde lo que, como, bueno, en el caso de Ángeles como trabajadora social, en mi caso como persona que convive en sociedad, entendemos que es importante hablarlo y también porque es una experiencia que Ángeles y otras personas del equipo han tenido desde el trabajo que realiza la consultora. Claro, primero que nada es que es una etapa más de la vida y ser adultos mayores no es sinónimo de invalidez o de ausencia de querer seguir creciendo, de querer seguir viviendo, de querer ser feliz y disfrutar de repente de lo que no se pudo disfrutar cuando estaba trabajando. Porque en nuestra experiencia se visibiliza muchas veces que cuando la persona se jubila,
ya se lo jubila de la vida. Hemos tenido casos muy cercanos de que la persona se jubiló hoy y la familia al otro día ya comienza, ya sea por desconocimiento o por miedos, a tratar a ese adulto mayor de otra manera, que muchas veces en vez de generarle un beneficio, le genera un perjuicio. ¿Por qué? Porque ya como que lo comienzan a estar más cerca, como a ponerles límites, como que de alguna manera se tiende a revertir ese rol de padre e hijo a hijo, de hijo a padre, o sea, de padre a hijo. Entonces, muchas veces esos adultos mayores pierden su rol de padre para ser tratados como niños. Y obviamente que esto genera muchos problemas en ambas partes, porque para el hijo le implica asumir una responsabilidad que muchas veces ellos mismos se otorgan o creen que debe de ser así, que como ya se jubiló, tiene más de 60 años, ya tenemos que estar más sobre él, tenemos que controlarlo, tenemos que tener cuidado que no se pierda, tenemos que tener cuidado del dinero que gasta. Y entonces eso de alguna manera le va llevando al adulto mayor a perder su autonomía, a perder su independencia, que es muy importante. Es por esto que tenemos que concientizar a la sociedad que la adultez no es una enfermedad, ser adulto mayor no implica estar encerrado en una casa. Ser adulto mayor es una etapa de la vida en la que se puede también disfrutar plenamente, pero para eso tenemos que estar en conocimiento, tenemos que estar capacitado y tener claro que la adultez adultos mayores vamos a hacer todo. Entonces, digo, partiendo de esa base, ya tenemos que ir concientizándonos y preparando nuestro camino para cuando nos llegue el momento, que parece que no va a llegar más, pero el momento llega. Entonces, tener tanto nosotros como el entorno y la sociedad en general, cada vez generar más espacio donde nosotros podamos generar estos vínculos intergeneracionales. Desde Claro, consultorías. disculpa que te corté, Ángeles, pero lo que pensaba mientras hablabas es que, claro, es que no se pierden las ganas de, ¿no? de relacionarse y que no necesariamente tienen que ser con sus pares, ¿no? Porque, bueno, así como sí se puede dar, ¿no? grupos de adultos mayores, pero también, digo, hay otras personas en la sociedad y que siempre va a haber ganas de conectarse y compartir, porque es parte de nuestra esencia como seres humanos. Entonces creo que es importante porque, claro, muchas veces, como vos decías, se jubilan y ya pasan a tener otro rol y que muchas veces no es por decisión propia. Y Sí, eso seguro que genera un montón de frustraciones, ¿no? Y de impotencia en las personas y que por más que no quieran, a veces por simplemente, bueno, ir adaptándose a esa situación, van perdiendo su autonomía, no tanto porque lo quieren, sino porque simplemente, bueno, aceptan la situación tal cual es. Entonces es importante que desde afuera, digamos, ¿no? Desde las personas que no están atravesando esa situación, se empiece a pensar de qué manera podemos relacionarnos, ¿no? con esas personas, porque claro, como vos decías, en algún momento nosotras también vamos a estar en ese lugar, ¿no? Entonces, claro. está buena esta conversación y acá es interesante lo que desde Consultoría Social se hizo, que, bueno, ahora Ángeles nos va a contar un poquito más, pero se creó como uno de los grandes pilares de Consultoría Social UI, lo que es el Grupo Puentes, y bueno, ahora Ángeles nos va a contar Sí, de dónde surge y por qué el nombre también. sí, Grupo Puente es un grupo solidario, sin fines de lucro, es decir, las personas podían ingresar al grupo sin tener que abonar ningún tipo ni de dinero, ni de ningún elemento material. Los requisitos el único era tener más de 60 años y bueno, y de encontrar ese espacio para poder interactuar.
Grupo Puente surge a partir de mi trabajo, principalmente en los centros educativos, donde nosotros como trabajadores sociales contamos con una herramienta muy importante, que es la visita domiciliaria, y a mí me empezó a llamar muchísima la atención que cuando concurría a los domicilios de los alumnos, el grupo familiar muchas veces estaba integrado también por un adulto mayor, ya sea el abuelo paterno, el abuelo materno o la abuela, y que cuando yo llegaba, el referente familiar que en el momento me atendía, le solicitaba a ese adulto mayor a retirarse a su dormitorio, cuando previamente me mostraba una sonrisa y sentía como ganas de conversar. Yo sí podía, o sea, algo conversaba, pero bueno, la familia consideraba que no debía estar presente en esa reunión, y yo me quedaba como con esa pena de que, bueno, de que veía que esa persona quería socializar y, bueno, y dadas las condiciones o los requisitos que tenía esa familia, no lo podía hacer y, bueno, tampoco era mi objetivo ir a hablar con el adulto mayor, sino era con los referentes familiares, los padres de esos alumnos. Pero bueno, tampoco iba a haber mucha interferencia en que ese adulto mayor estuviera presente allí, porque tampoco era que molestaran. Pero claro, como profesionales también tenemos una ética y tenemos que respetar las decisiones que cada familia tome. Bueno, entonces estos hechos se fueron repitiendo en las diferentes visitas que fui realizando, y realmente me generaba mucha angustia, me generaba tristeza, pero sobre todo impotencia, porque eran esas caritas que realmente querían conversar, que querían, no sé, cómo transmitirte algo, pero que no lo podían hacer. Entonces, pensando, se me ocurrió crear un grupo, como les decía anteriormente, sin fines de lucro, sin fines de lucro, pero pero, pero yo me puse a pensar, ¿cómo hago para poder hacer el relevamiento de personas que en general estaban en situación de soledad? Por más que estuvieran rodeados de familias, ellos, muchos de ellos ni siquiera interactuaban entre los integrantes del núcleo familiar. Entonces, por ahí me propuse empezar a hacer un relevamiento de personas que quisieran participar en un grupo que en ese momento no tenía un nombre, que más tarde se llamó Grupo Puentes, porque a medida que yo me iba relacionando con los adultos, que los iba invitando a actividades, se me ocurrió puentes, porque establecer puentes entre diferentes generaciones, porque, por ejemplo, a esas mismas familias que le solicitaban al adulto mayor retirarse a su dormitorio, yo luego me comunicaba con ellos y le decía, Anita, por ejemplo, tú sabes que estoy conformando un grupo para adultos mayores y quería invitar a tu mamá o a tu suegra que si desea participar, nos vamos a reunir tal día en tal lugar. Y bueno, también, por ejemplo, iba a la puerta de una iglesia cerca de mi casa, que sabía que en un determinado día, en el horario de la tarde, se reunían para hacer talleres en esa parroquia. Bueno, allí me ponía a conversar, trataba de como, bueno, o sea, obviamente que uno se acerca, las personas tienen miedo, dicen, ay, ¿quién será esta persona? ¿Qué me querrá hacer? Desconfianza, sí, desconfianza. Desconfianza, más sabiendo, digo, lo que sucede en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo me presentaba, les decía quién era, le contaba un poquito de mi trayectoria y le explicaba en qué consistía mi proyecto, que este proyecto de Grupo Puente era un espacio exclusivamente para ellos, donde íbamos a realizar diferentes actividades, pero la principal de toda era el poder conversar, el poder charlar, el poder tomar un té.
pero también a medida que pasó el tiempo le fuimos agregando otras actividades, como por ejemplo dinámicas grupales, participación en charlas, participación en charlas, también relacionamiento con otro grupo de adultos mayores, y una de esas charlas recuerdo que fue brindada por especialistas, los cuales trataron, entre otros temas, la caída en el adulto mayor, porque habían realizado una investigación que uno de los principales accidentes domésticos eran las caídas en los adultos mayores. Entonces, por ejemplo, en ese momento dieron una serie de recomendaciones para que el adulto mayor previniera las caídas, como por ejemplo el no uso de alfombras, que algunas no tenían antideslizante, las pisaban y ahí se caían, y luego se generaban lo que son las fracturas de cadera o de alguna parte del cuerpo. Bueno, se disfrutaba muchísimo, muy felices, el sentirse contenido y valorados, pero sobre todo, como les decía anteriormente, este objetivo del Grupo Puente, que no llevó un día, llevó mucho de borrar y volver a escribir, por así decirlo, fue un proyecto pensado con mucho amor y de mucho corazón, y con mucha alegría, porque si bien ellos se llenaban de alegría, a mí me llenaban de mucho amor, pero la idea era que tampoco generar como una dependencia dentro del grupo, o sea, no encerrarlos en Grupo Puente, sino que el propósito también era que fuera del grupo pudieran establecer vínculos entre ellos. ¿Y qué pasaba con esto? Que, bueno, que se generaban como subgrupos y luego se invitaban para salir a tomar sol a la placita, o ir a ver una obra de teatro, o sentarse a conversar en la esquina de su casa. Entonces, eso fue bien importante porque logramos los propósitos, logramos objetivos que hasta el día de hoy subsisten hermosas amistades, o sea, que nos queremos mucho, porque realmente, y ellos se quieren mucho, porque encontraron en otras personas una compañía para algo que parece tan sencillo, conversar de la vida, ¿no? Porque ya con conversar los hacía muy feliz y los agradecía, porque entraban de una manera al grupo y salían de otra. Porque una de las cosas que nosotros observábamos, yo hice algunas investigaciones al respecto, y fue que muchos adultos mayores concurrían a los centros de salud, no solamente porque tuvieran alguna patología, alguna enfermedad, sino que también buscando socializar, buscando conversar con el que estaba sentado al lado. Entonces, cuando comenzaron a participar en Grupo Puentes, las concurrencias a los centros de salud comenzaron a disminuir, porque encontraron en el Grupo Puente lo que ellos tanto buscaban y no lograban encontrar más que en esos lugares, de alguna manera triste, ¿no? Porque obviamente que en un centro de salud se hablaban de enfermedades. Entonces, desde mi lugar, me parece que tampoco era lo más sano, porque compartían el dolor. Una de las pautas del grupo también era tratar de evitar de hablar de las enfermedades. O sea, lo que se buscaba es que ese fuera un momento diferente, un momento lleno de gratitud, de alegría y de atención, porque, o sea, con esto de no hablar de las enfermedades, era porque era generalmente el tema que trataban diariamente, pero claro está que si había una persona que estaba atravesando un momento difícil, se la apoyaba siempre, ¿verdad? Y se la consideraba, porque también llegamos a tener alguna participante con perfil psiquiátrico, que bueno, que todas la respetábamos, y la verdad que a pesar de tener ese perfil psiquiátrico, se adaptaba muy bien
a las actividades del Grupo Puente, aportando su alegría, porque disfrutaba mucho de la poesía, era una poeta ya mayor, escritora. Entonces ella también tenía ese espacio de que en su juventud había sido una gran actriz y que Grupo Puente le permitió como renacer desde el arte. Entonces, a pesar de que era una persona enferma, se sentía muy feliz, porque además ella daba eso que sentía de vocación, de corazón, compartía con el resto del grupo. Entonces también, asimismo, generaba como otros entretenimientos, a los propios integrantes del grupo tenían sus potencialidades, ¿verdad? Que había que descubrirlas para entre nosotros mismos poder también divertirnos, pasar un buen momento, un antes y un después. Y sí, yo entiendo esto de no hablar de las enfermedades, porque claro, no es omitir, ¿no? O decir, ah, bueno, no, a mí no me pasa esto, pero sí, claro, yo, ahora que lo mencionaba, yo digo, pero es que sí, cuando se llega a esa edad, por lo general se termina hablando mucho de las enfermedades, porque es de alguna manera ese momento de la vida, ¿no? En el que surgen más enfermedades, es más frecuente, pero que hay que tener cuidado de que la vida de uno no se vuelva a eso. Y que yo me imagino, sí, que en sus espacios más personales o en su cotidiano debía pasar eso. Porque, claro, ahora que lo mencionaste, es como que lo veo, ¿viste? Entonces me parece interesante esto de entender que ese espacio justamente era para que ellos pudieran disfrutar de otras cosas y también establecer otras conversaciones, porque a veces lo que falta es una motivación, un incentivo de decir, bueno, pero capaz que en este momento vamos a poner nuestra energía y nuestra atención en otra cosa, porque en realidad las enfermedades no van a dejar de estar, pero no tienen por qué ocupar toda nuestra vida, porque seguimos viviendo, ¿no? En definitiva creo que el mensaje es ese, o sea, seguimos viviendo, seguimos estando acá, y bueno, ¿qué podemos hacer mientras seguimos estando acá, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Porque también está eso, que hablábamos un poco de la autonomía, ¿no? Es un espacio para que, bueno, tomaran sus propias decisiones y interactuaran, no porque alguien les estaba diciendo cómo, ¿no? Cómo debía ser, sino qué querían hacer ellos, qué querían compartir, cómo querían construir esos vínculos, y que luego se ve en el posterior de los encuentros de Grupo Puentes, cómo se daban otros vínculos, otras formas de relacionarse y cómo seguían reuniéndose y desde un lugar que era de ellos, porque no era, ah, bueno, hoy fulanita y fulanito se van a reunir, ¿no? Sino que ellos mismos iban construyendo eso, que me parece que está buenísimo porque sí, es dar el incentivo para que luego retomen esa autonomía y que salga de ello, que no sea solamente, ah, el espacio de Grupo Puentes donde hacemos esto, sino que eso sea un empujón para que retomen, ¿no? Ese engranaje de la vida social. Sí, perdón, se me sale algo ahí. No, y además, justamente, Grupo Puente bueno, estamos en pausa, después explicaremos por qué, un grupo democrático, o sea, allí todos tenían voz y voto, se respetaban las opiniones, obviamente que siempre había un lineamiento, o sea, nunca perdimos el objetivo. Ellos mismos tuvieron muchas veces que evaluar otros integrantes que de repente realmente no estaban en condiciones de participar en el grupo por diferentes vicisitudes que ustedes se podrán imaginar que no todas las personas a veces están en condiciones. Pero ellos mismos se planteaban a veces desde el dolor de que esa persona no podía participar, o sea, no era que alguien, yo en este caso, que era la coordinadora, la fundadora de Grupo Puentes, definiera únicamente yo como trabajadora social quién podía y quién no podía estar. Ellos mismos a veces solicitaban o manifestaban el malestar que generaba determinada participante del grupo. Y estos participantes del grupo, la mayoría estaban en situación de soledad.
Es bien cierto que hoy está muy de moda esto de la soledad, que la soledad es buena. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, que la soledad es buena, pero cuando nosotros queremos estar en soledad, porque estar en soledad sí nos permite tener introspección, conocernos, estar con nosotros mismos. Pero muchas veces estas personas no conocen estos temas, entonces se sienten realmente solas en la vida, solas en el camino, a tal punto que en el año 2018, en Gran Bretaña, se creó el Ministerio de la Soledad. O sea, esta problemática de la soledad no es una problemática que existe solamente en Uruguay, es una pandemia silenciosa que también conlleva a situaciones de enfermedad, a sentirse desvalido, a sentirse desvalorizados, a sentirse maltratados, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que existan estos grupos donde ellos puedan verbalizar y que desde algún lugar nosotros también podamos apoyarlos, podamos orientarlos. Ángeles, me gustaría Sí. hacer una aclaración que trajiste esto de la soledad. Y claro, en realidad hay una diferencia, porque la soledad es la vivencia de sentirse solo, sintiendo la ausencia de otros y anhelando una presencia compartida. Pero después está la solitud, que la solitud en cambio Ah, es estar solo por voluntad propia y disfrutar. Es decir, sí, actualmente, ¿no? Se habla mucho de este otro aspecto de estar solo, que en realidad es la solitud, que es o sea, por decisión propia, digamos, ¿no? Digo, simplemente sí, sí, para sí. aclararlo, para que se entienda que claro, sí, es importante, ¿no? La solitud, es decir, poder disfrutar del estar solo, porque hay momentos en la vida que estamos solas, pero que claro, sí, la soledad es algo totalmente diferente y que sí, es algo que hay que tratarlo y como bien traías vos. Claro, y cuando ya se vuelve el común denominador de esa persona, el estar sola, obviamente que no es saludable, ¿verdad? Eh, Nosotros también, digo, hablando de esto de intergeneracional, o sea, de vínculos intergeneracionales, eh, en Consultoría Social UI, nos contactamos con otras instituciones, como les decía, o con otros grupos de adultos mayores, pero también tuvimos el gran placer de vincularnos con un club de niños. Entonces, nosotros hicimos todas las coordinaciones con la directiva y el equipo multidisciplinario de ese club de niños, llevándole la propuesta de cuál era nuestro objetivo, o sea, justamente de realizar coordinaciones intergeneracionales, porque imagínense que en personas de 70, 80 años que iban a interactuar con niños de 4 a 12 años, más sumado a todo el equipo de trabajo del Club de Niños. Fue una experiencia muy valiosa. La primera experiencia, bueno, fue una merienda que ellos organizaron, y nosotros, a través de colaboraciones, conseguimos también llevarle un regalito a esos niños que los propios adultos mayores prepararon para llevarle un lindo regalo a cada niño de acuerdo a su edad. Porque entre todos conseguimos las edades bueno, y el sexo de cada niño para también porque también fue un regalo bien individualizado, o sea, no fue que llevamos a todos caramelos, ni a todos un cuaderno, no, fueron regalos bien individualizados de acuerdo a la edad de cada niño, y también le llevamos a ese grupo y a ese equipo de educadoras, de maestra, a la cocinera, un regalo particular también, que en esa oportunidad fue una pasminia que también adquirimos con mucho sacrificio porque nosotros no tenemos recurso, pero bueno, le llevamos a ella también porque gracias al trabajo que realizaba
ese equipo del club de niños es que esos niños recibían una merienda, recibían una ayuda en sus deberes y, bueno, y otras actividades socioeducativas. Entonces, como que tratábamos de mirar siempre de forma integral. Bueno, los encuentros que realizábamos con ellos eran bastante frecuentes, pero siempre planificados. Entonces, bueno, como les comentaba, si bien llevábamos regalos, que no era solamente llevar un regalo e irnos, sino también interactuar dentro de ese grupo, y la forma de interactuar era compartiendo una merienda que era invitada por el club, y también una actividad. Recuerdo que una de esas actividades fue hacer un atrapasueño, o sea, se armaron subgrupos con niños y con adultas mayores, y logramos, porque yo también participé de esa linda actividad, hacer atrapasueño y llevarnos todos un recuerdo de esos niños. O sea, que a su vez, durante esa actividad, no solamente el objetivo era lograr un atrapasueños, sino también que hubiera una conversación entre ese niño y ese adulto. Y dentro de de esos encuentros y de esas conversaciones, me pregunta un niño, me dijo, ¿cómo me gustaría que mi abuela participara de este grupo? Ustedes son tan buenas, tan lindas, nos decían, porque claro, éramos de afuera, del grupo, no nos conocían, pero bueno, ya el equipo del club ya les había hablado de nosotros, que lo íbamos a ir a visitar tal día y tal hora. Y bueno, yo le digo a este niño, bueno, pero puede participar, se puede sumar. Y entonces este niño me dijo, no, dice, mi abuela está en Playa Margarita, que no se llama, creo, Playa Margarita, pero bueno, Margarita en Venezuela. Entonces está muy lejos. Bueno, algún día quizás se puede integrar, puede venir. Porque algo que me faltó decir anteriormente, que a su vez nosotros, a cada adulto mayor que se integraba a Grupo Puentes, le pedíamos o le ofrecíamos que podía traer un invitado. Entonces, al traer un invitado, se iban sumando personas con diferentes características, pero todas con la misma esperanza de pasar un momento ameno, un momento feliz, un momento diferente. Porque muchas veces nosotros algo que hacíamos, bueno, en nuestras reuniones particulares, que muchas de ellas al final terminamos haciendo en mi casa, porque en principio nos prestaban un local de fiesta, bueno, siempre como que teníamos que andar buscando, porque al no tener recursos tampoco teníamos un local propio, no teníamos tampoco los alimentos para poder compartir. Entonces, bueno, como que llegó un momento que ya de mi parte, por ejemplo, ya no tenía como poder acceder a esos recursos, y las reuniones se fueron discontinuando a pesar de que la demanda siguió existiendo siempre. Entonces, otro tema fue ese, ¿no? Lamentablemente las ganas estaban, pero faltaban los recursos, porque una de las actividades también que hicimos nosotros, que fueron muy enriquecedoras, fueron ir al teatro, al cine, que bueno, que algunos de los participantes podían abonar su entrada, pero otros no, entonces tenía también que correr por parte nuestra. Entonces, bueno, somos gente trabajadora que no podía pagar una entrada, por ejemplo, a 10 personas, porque en el Grupo Puente llegamos a tener 25 personas. Entonces, como que no era viable hacer este tipo de actividades, porque de esas 25, quizás 5 se podían abonar con esfuerzo su entrada. Entonces, bueno, lo que nosotros queríamos era hacer actividades en conjunto, salidas en conjuntos, que lo lográbamos, ¿sí? Pero que ya no era fácil. Lo que nos impulsaba en cada instante era la felicidad que ellos recibían y la felicidad que nosotros también recibíamos. Y una de las características
también que tenía el grupo, además, bueno, de siempre tener una lectura de un libro, de un poema, como le decía, la recitación de un poema que emocionaba mucho, el mirar una película en una televisión, y también algo que nosotros aprendimos es que les gustaba siempre como recibir un regalito al terminar la actividad. Y bueno, eso también nos generaba un costo porque nosotros, o sea, de alguna manera veíamos como eso como que uno vuelve a su niñez, ¿no? Entonces a mí me traía mucho a cuando era niña y que iba a un cumpleaños y que estaba esperando la sorpresita. Entonces yo creo que ellos también un poco esperaban la sorpresita y era algo tan maravilloso la alegría que les daba una plantita, una vela de color, o sea, la valoraban tanto, pero era una cosa como que era como que si fuera una caja con anillos de oro, y hasta el día de hoy, algunos me dicen, no, tengo la plantita allá guardada, no sabés cómo está de linda, sabés, María, que ya la ha crecido, la tuve que trasplantar para otra maceta más grande, a la vela la puse en la mesa de luz, no sabés el aroma que tiene, o sea, por ejemplo, entonces... Claro, porque ahí yo pienso que no es solo el hecho del regalo, porque el regalo es, digamos, un plus, pero es todo lo que hay por detrás, porque, claro, no es el regalo, sino lo que hay por detrás, la atención, el no, el pensar que hubo un cariño, ¿no? Y la intención que tiene ese regalo, porque no es lo físico, sino es decir, mirá, estas personas se preocuparon por, ¿no? Hacer este recuerdo, ¿no? Que simboliza también un recuerdo de este momento compartido, ¿no? Lo veo de esa manera, porque claro, o sea, regalos en realidad podemos recibir en cualquier momento, pero hay algunos que nos terminan generando como un afecto mayor, ¿no? O ese anhelo ay, lo voy a guardar, lo voy a dejar en un lugar, ¿no? Como de tenerlo presente, pero es por todo lo que eso trae y significa para una. Sí, y realmente lo que significaba para ellos y para nosotros, porque digo para nosotras porque en ese momento mis hijas eran, o sea, tenían otra edad y otra disponibilidad y también ahí mismo ya había un muy buen vínculo intergeneracional con mis hijas y con los adultos mayores que también me ayudaban a realizar lo que era la dinámica más bien grupal, pero también nuestra idea era como organizar una gran fiesta. O sea, en cada actividad poníamos todo de sí. Por eso les digo, tenía un comienzo y un cierre cada actividad. El comienzo era siempre con música, con darle la bienvenida, con darnos un abrazo, ¿cómo estás? Qué suerte que pudiste venir. Bueno, si no podés venir, ¿te parece que te pasemos a buscar? Bueno, entonces era realmente como que estuviéramos organizando un cumpleaños de 15, o sea, a otro nivel obviamente, pero nosotros le poníamos todo ese amor, todo ese cariño, todo ese afán, y que poníamos desde el principio hasta el cierre, como le decía, con este regalito, eh, había todo una planificación, o sea, todo tenía un significado de cada detalle, de cada tema que tratábamos, de cómo además teníamos conocimiento de las integrantes del equipo, y en muchas oportunidades me pasó bueno, de tener que también hacer de alguna manera una intervención desde mi rol. Pero bueno, también porque uno no puede, o sea, como trabajadora social, si veía a una persona que estaba atravesando un momento difícil, me tenía que acercar a ella ya desde otro lugar que no podía evadir y que lo hacía con total ética profesional. Bueno, no sé por dónde me fue que me quedé. Sí,
a ver, Ángeles, digamos que resumió, ¿no? Porque obviamente el Grupo Puente es mucho más grande de todo lo que ella relató, pero bueno, tampoco nos vamos a tardar horas contando. Vamos a tratar de contarles un poquito más en las redes para las personas que estén interesadas, porque además de que este año es el lema que sale desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, también es porque a nosotros o sea, es algo que se trabajó desde cerca, ¿no? Con consultoría social, pero es algo que nos interesa visibilizar y que actualmente, como Ángeles decía, no hay los recursos para hacerlo desde, por lo menos, Consultoría Social UI, lo que son los encuentros presenciales, ¿no? Lo que Ángeles les relataba, que ya llegaba a un punto que a veces no conseguían un lugar externo, entonces tenía que ser en su casa, todo eso, bueno, se fue como desdibujando, o bueno, dejó de pasar, sigue existiendo el grupo de manera online, digo, todo el soporte, todo ese cariño sigue existiendo, las personas siguen estando en contacto, Ángeles diariamente habla con ellas, pero claro, lo traemos también porque creemos que quizás también al hablar sobre, hay personas que se puedan ver interesadas, que quieran saber un poco más, que quizás hasta se quieran involucrar, y nos pareció muy oportuno que justo este año, ¿no? Se trae este lema, ¿no? De fortalecer estos vínculos, porque claro, son súper importantes y necesarios, ¿no? Porque nosotros vivimos en sociedad y no convivimos solo con nuestros pares, es decir, con las personas de nuestra misma edad. O sea, en la sociedad hay de todo, o sea, somos muy diversos en todos los sentidos. Entonces, es importante visibilizar que a veces hay ciertas poblaciones que pasan por ciertos problemas y que a veces está en nosotras poder aportar lo que podamos aportar, porque entendemos que no siempre, ¿no? Una tiene los recursos o la energía, el tiempo para hacerlo, pero creo que si hay personas que se sintieron tocadas y es algo que les interesaría hacer, está bueno que podamos quizás hasta entrar en contacto, porque nuestra idea también es que, bueno, Grupo Puentes no finalice, no muera, sino que, bueno, en algún momento se pudieran hasta retomar estas actividades Claro, sociales. porque, perdón, Paula, porque es como decimos, nosotros, digo, trabajamos desde el corazón y realmente fue un grupo que se oficializó en el año 2018. O sea, a la fecha tiene unos 7 años, ¿no? Si no, esto no saco mal la cuenta, y que tuvimos de por medio la pandemia, y que gracias a ese grupo de WhatsApp que nosotros tenemos hasta el día de hoy, logramos apoyar al adulto mayor que no podía salir de la casa, logramos apoyar a esas personas que perdieron su pareja en la pandemia, o que perdieron un hijo, o que perdieron una vecina. Tuvimos casos así, muy tristes, pero que bueno, que desde nuestro lugar, desde nuestra preparación, tan, más que nada humana, pero también profesional, lográbamos menguar un poco ese dolor. También ayudando desde nuestro lugar a que pudieran obtener de repente un apoyo más efectivo, contactándonos con psicólogos que le pudieran estar dando o sea, que le pudieran estar brindando una terapia durante ese proceso de duelo abrupto con la pérdida de su compañero de toda la vida, por ejemplo. Que eso lo sufríamos todo, porque éramos un grupo muy unido en el cual iban matrimonios con más de 50 años y también bueno, y también integrantes del grupo que también lamentablemente el COVID se lo llevó. Pero hasta el día de hoy, Grupo Puente sigue funcionando. Tenemos una integrante que es la que tiene la memoria de todos los cumpleaños, porque bueno, también, como le decía, yo fui quedando sola como referente del grupo, entonces digo, no, como les digo, a veces no soy una heroína, yo también he ido creciendo y los recursos fueron, no tengo los mismos recursos,
pero realmente me dio mucha pena comenzar a decir hoy no puedo, porque agoté mis recursos personales y de alguien que apoyara también, pero bueno, lamentablemente, con mucho dolor, estas personas están permanentemente solicitando un encuentro, están permanentemente, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Porque realmente era tan linda la energía que se generaba en ese grupo, que se sentía y que se veía, porque las personas llegaban tristes, llegaban algunas llorando, otras llegaban con su semblante totalmente demostrando angustia, mucha depresión, y se iban con otra mirada, con otra sonrisa. Entonces, eso tiene un valor, un valor infinito, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros también, que podíamos realmente ver que se estaban cumpliendo nuestros objetivos. Y por eso es que hoy también Consultoría Social está haciendo un poco lo mismo con los estudiantes de la universidad. Porque si bien no estamos muy fuerte con Grupo Puente, pero solamente online, ya no nos estamos reuniendo más, pero no perdemos la esperanza de poder reunirnos, de poder tener un lugar adecuado donde haya abrigo, donde haya un ambiente cálido, no solamente humano, sino también edilicio, donde podamos compartir, donde podamos trasladarnos, donde podamos tener recursos para seguir disfrutando de la vida, y que ellos le ponen todo lo mejor, porque además ellos también se arreglaban para ir a hacer reuniones. Era un día de fiesta para ellos, donde las señoras se maquillaban, se ponían su mejor vestido, o sea que eso también es muy saludable para la persona adulta. Verse diferente, verse que está en condiciones de interactuar, de socializar, de hacer sus aportes. Entonces, tenemos toda la fe, toda la confianza que en algún momento se pueda, restablecer, porque además tuvimos la suerte de poder plasmar esta experiencia en el interior, que fue a pedido de un familiar en España, que la mamá estaba en el interior y que en ese momento no había un lugar como Grupo Puente donde ella pudiera participar. Entonces también fuimos al interior y llevamos nuestra experiencia, y bueno, en el primer encuentro ya teníamos como 60 participantes. Pero bueno, no lo pudimos proseguir tampoco un poco por lo que yo les comentaba, ¿no? Por el tema de recursos, el tema de tiempos. Pero bueno, la idea de la fundación de Grupo Puente es plasmarlo en todos los puntos del país y del mundo. O sea, tampoco quiero ser como, wow, pero yo no tengo problema en dar mi proyecto, porque sé que es un bien mayor que, bueno, si bien yo trabajé sobre ese proyecto, sobre ese propósito, sobre ese objetivo, y cada vez lo fui reformulando a medida de que iba creciendo Grupo Puentes, no tengo ningún inconveniente también en poder trasladarlo a personas que quieran y puedan hacerlo, porque es un bien de todo. Y nosotros, desde Grupo Puente, nuestro lema fue siempre no a la soledad, sí al bienestar biopsicosocial, porque es un derecho de todo. Y los adultos mayores, más que nada también, ¿no? Bueno, todas las personas, pero yo en este momento estoy transmitiendo desde esta etapa de la vida. Y creo que me quedó sin terminar de contarles de que, bueno, de que en consultoría social, como que a mí, como adulta, también me gusta hacer establecer vínculos intergeneracionales con los alumnos y recién egresados de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Por qué? Porque a mí también me gusta, porque yo era más joven y también fui discriminada por mi edad. Entonces me imagino lo que debe ser para un adulto mayor. Pero por suerte
a mí se me ocurrió poder también interactuar con estos alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, de Trabajo Social, para transmitirles mis experiencias, mis conocimientos y también mi sabiduría, porque los años da algo que es muy exquisito, que es la sabiduría, porque podemos tener todo el conocimiento y toda la experiencia, pero si no tenemos sabiduría, como que la huella queda ahí, ¿no? En el saber dar desde el amor, desde el corazón y desde la alegría. Sí, y que hoy nos enfocamos sobre todo en Grupo Puentes, hablamos más sobre la población de los adultos mayores porque entendemos que sí, es una población que es olvidada y con lo que vos relatabas se nota, porque es desde el espacio, ¿no? De su convivencia, en los lugares a los que pueden frecuentar, ¿no? Entonces, nos parece importante abordar en particular este caso, porque bueno, es algo que se trabajó desde cerca, pero porque entendemos que es importante decir, realmente hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, dejamos nuestro anhelo por restablecer el grupo, que bueno, vamos a estar abiertas a si alguien tiene alguna propuesta, que bueno, capaz que no es por recursos, pero entendemos que a veces ya el hecho de que hayan personas con ganas, ¿no? De sacar algo adelante, eso también es muy valioso. Pero que claro, no es algo que solo se vive cuando se llega a esa etapa de la vida, ¿no? Porque creo que siempre se está en un lugar en donde uno es muy grande para algo o muy chico para lo otro, ¿no? Entonces, por eso me parece que está importante, o es importante, traer este tema y sobre todo porque si hay este lema desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, es porque se reconoce que hay una necesidad de fortalecer estos vínculos intergeneracionales, porque, claro, es lo que nos va a habilitar, ¿no? Nos va a posibilitar construir un futuro mejor. No trabajar desde la individualidad de, bueno, yo estoy en esta etapa de la vida y me pasan estas cosas, que sí es válido, pero también abrir un poco más la mirada y entender cómo lo viven otras personas que están en otra etapa y desde qué lugar nos podemos vincular con esas personas. Porque así, ¿no? Como los adultos mayores quizás necesitan un espacio en donde ser más escuchados, hay personas jóvenes que necesitan un espacio en donde también ser escuchados y quizás recibir cierto tipo de orientación, escuchar a una persona con más experiencia y también compartirles, porque creo que hay una sabiduría en las personas más grandes, pero también hay una sabiduría en las personas más jóvenes. Entonces me parece que está bueno entender que esto es algo que nos beneficia a todas y a todos. Entonces, por eso la importancia de trabajarlos y por qué quería mostrarlos en un episodio y hablar sobre el Grupo Puentes, pero también con la intención de hablar sobre los vínculos intergeneracionales como un todo. Bueno, Sí, Ángeles. claro, y bueno, y desde Consultoría Social UI quisimos aportar ese granito de arena que bueno, que fue creciendo gracias al movimiento, a la dinámica y a lo que cada una poníamos de nosotros, porque, o sea, es como, o sea, también tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad que cuando fundamos algo, creamos algo, y hay muchas cosas o muchas aristas, muchos factores que están en juego, por sobre todo la responsabilidad la responsabilidad en la convocatoria que hacemos, en este caso, a los adultos mayores, que tiene que permanecer en el tiempo, o sea, que no es algo que nosotros, o bueno, se nos ocurrió hacer este proyecto y bueno, con un encuentro ya es suficiente. Tenemos que tratar de que permanezca en el tiempo, porque también permanecen las personas, permanecen las esperanzas, permanece la alegría, el que, bueno, la semana que viene me encuentro en Grupo Puentes y voy a conversar con mi compañera, voy a conversar con Ángeles, voy a poder compartir un tecito caliente. Entonces, es responsabilidad de todo
compromiso de todo, que estos proyectos, como este hermoso proyecto de consultoría social, permanezca porque es vida, es amor y es vinculación intergeneracional, porque es una etapa de la que nadie escapamos. Y agradecer a la vida de que se llega a esta etapa. Entonces, justamente una forma de mostrar el agradecimiento es hacérselo sentir a la persona que llegó a más de 70 o 80 años, hacerlo sentir importante, hacerlo sentir valioso, hacerlo sentir que no es un estorbo para la sociedad, sino que qué lindo tener una persona bueno, que lamentablemente no todas están sanas, pero la mayoría, hoy por hoy, están con muchas ganas de interactuar, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de participar en diferentes eventos. Entonces también tenemos que ver el vecino, el amigo que está cerca nuestro y de repente tener una breve conversación. ¿Y en qué está? Para nosotros saber de repente hacia dónde derivarlo, hacia dónde decirle, mirá, en tal lugar se reúnen tales días para poder conversar, porque parece algo tan simple, pero algo tan importante como es el diálogo, la comunicación. Y que muchas veces esas personas que no están sanas es justamente por el olvido, ¿no? Por este olvido de que están ahí, de que son personas partícipes también de la sociedad. Entonces, justamente estos espacios lo que habilitan es que esas personas no se vayan perdiendo, ¿no? Porque muchas veces es eso, terminan siendo personas bueno, que sí, están en cuerpo, pero que muchas veces como hay esa otra parte que a veces nos olvidamos y que ya lo traíamos en el episodio de salud mental, ¿no? Como la parte, ¿no? De la mente, ¿no? De enriquecer eso también, esa parte nuestra es importante, porque no es solo cuidar lo físico, que también se va desgastando, sino la parte mental, que bueno, que es lo que hace también que a veces podemos sobrellevar algunas cosas y que podamos llegar a una edad más avanzada sanas y sanos. Sí, y bien como estás diciendo tú, Paula, que muchas veces perdemos personas por no actuar a tiempo o por no prestarle atención, porque están silenciosas, porque muchas veces ellas se sienten que molestan, entonces no expresan lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Entonces nosotros tenemos que estar atenta, tenemos que estar alerta, porque estamos ganando una vida, estamos ganando una persona que esté feliz, que esté alegre, que tenga un propósito, que al otro día voy a saludar por WhatsApp a mi compañera que cumple los 80 años, que al otro día tenga la oportunidad de poder invitar a su compañera o compañero a salir a tomar sol, a ir a una placita, y también muchas veces tener diferentes temáticas, digo, de la propia vida, ¿no? De los propios dolores, de las propias alegrías y de las propias tristezas que todos tenemos, porque no porque ser adulto se deja todo eso de lado. Y también ver la energía que tiene muchas veces ese adulto mayor, que te deja asombrado, que a veces es mucho mayor que la de un joven de 40, porque lo ves bailar, lo ves cantar. Entonces, digo, es como una energía de ida y vuelta. Por eso queremos festejar, queremos hacer este aporte de consultoría social, de que nosotros estamos comprometidos con los vínculos intergeneracionales, como se comenzó desde el principio, y lo vamos a seguir estando comprometido, porque no es algo que comenzamos y terminamos, es algo que, bueno, que seguimos luchando por los derechos de la sociedad, pero también por los derechos de los niños y de los adultos mayores, que, bueno, que son poblaciones como más vulnerables, ¿verdad?
pero que hay una gran palabra que encierra todo esto, que es el amor por el prójimo, que no lo podemos perder, que no podemos perder la empatía, que no podemos perder el cariño y estar siempre marcando lo negativo de las personas, porque toda persona tiene algo siempre para dar y para recibir. Entonces los invito a que ustedes desde cada lugar puedan apostar, puedan probar qué les llega a ustedes, qué sienten cuando dan una mano, cuando dan un oído para escuchar a la otra persona. Bueno, creo que con ese magnífico mensaje vamos a encerrar el episodio de hoy. Bueno, hablamos de todo un poco, creo que fue bastante completo lo que abordamos sobre los vínculos intergeneracionales y sí, queda esta invitación de también pensar desde el lugar en el que estamos ahora cómo podemos aportar a seguir fortaleciendo y construyendo estos vínculos. Porque bueno, en este caso hablábamos de un proyecto en específico, pero también pensar de las personas que están en nuestra vida, cómo podemos fortalecer esos vínculos con los adultos mayores que están en nuestra vida, con las personas más jóvenes, ¿no? Creo que ese es el mensaje y la invitación que queda también. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo. Gracias.